las 2 primeras veces es la adolescencia normal, la situación del adolescente, qué es curso de vida, y también hemos estado avanzando un poquito la idea de la prevención. Ahora viene cómo vamos a atender, ¿no? Todavía ha sido muy teórico, ahora pasaríamos a cómo se hace la atención. Sobre todo eso es la idea de esta clase, ¿ya? Entonces, el contenido de esta charla es el abordaje de la consulta, cómo es la historia clínica del adolescente, los paquetes que deben conocer ustedes, porque ustedes van a ser serumistas, paquete de atención básica, y cuando estén en un hospital que no sea un instituto, cómo es la atención completa y cómo es la atención especializada si trabajamos en un instituto, los que vienen, por ejemplo, a San Borja. Y un enfoque de riesgo y protección que me parece importantísimo. En realidad, cuando tú atiendas a adolescentes, tienes como momentos, tienes que atenderle a la familia y al adolescente. Es así, porque el adolescente está inmerso en una familia que lo contiene. Lamentablemente, a veces las demandas no son las mismas, ¿no? El adolescente puede tener una demanda que es diametralmente diferente a la que dice el papá. Entonces, al principio sí es bueno que recibas al papá, a la mamá y al adolescente juntos. Trata de escuchar cuál es la preocupación de la mamá. De repente la mamá dice, está muy gorda, o no, está muy flaca, perdón, ¿no? La clásica de la mamá. No come nada, está muy flaca. Y el adolescente les puede decir, me siento gorda, quiero bajar, quiero estar más delgada. Entonces, son 2 demandas diferentes, ¿no? Y luego finalmente, segundo momento, luego que escuchas las demandas, has hecho un poco de empatía, te quedas a solas con el adolescente y haces una consulta que se llama confidencial, que es importantísimo que el adolescente entienda que lo que te va a comentar a ti no necesariamente se lo vas a contar a sus padres, ¿no? En este momento de la consulta hay que enseñar a los padres, sobre todo el tema de la negociación, ¿no? En la cual habría que informar a los padres que el adolescente ya tiene cierta autonomía y tiene todo su derecho de hablar. Por ejemplo, en mi última consulta que tuve, el día feriado, ayer, en la mañana, un adolescente de 13 años, ¿no? Que venía a la consulta y el papá le dice que la amiga tal, vamos a poner un nombre, Luciana, es una mala influencia para ti. Tú estás cambiando porque eres amiga de Luciana. Luciana es una mala influencia para ti. Y el papá, quiero que dejes de hablar mucho con Luciana. Cuando el adolescente adolescente mujer, se queda sola conmigo, me dice, Luciana es mi hermana, doctora, yo la quiero mucho, no somos igualitas, nos confiamos todo. Cuando mi padre me dice eso, a mí me está ofendiendo, a mí me duele, ¿ve? Entonces, en otro momento yo tengo que enseñarle al papá a poder negociar con su adolescente, que es la parte que dice acá, ¿no? Aclarar exactamente a los padres que la información que me diga el adolescente no necesariamente se la voy a contar. Solamente romperé la confidencialidad si es que hay un poco de riesgo en la vida, si hay riesgo en la vida de mi paciente. Al término de la consulta es bueno reunirte con el adolescente y sus padres y hacer un plan de trabajo. En ese plan de trabajo también el adolescente debe estar de acuerdo, los padres asumir, pero sobre todo te interesa mucho a ti que el adolescente esté de acuerdo con el plan de trabajo. Cuando el adolescente no habla es un estrés para todos, ¿ah? También es un estrés para la mamá, para el mismo médico. Hay que tratar de manejar esos tiempos tranquilos. El adolescente no quiere hablar, es su forma de expresar su enojo, es su forma de su rebeldía, o simplemente no tiene facilidad de palabras.
A veces los padres comienzan ahí a decirle, pero habla, lo estresan más, acá no quieres hablar, en la casa como, etcétera, etcétera, lo requintan. Y uno como médico tiene que respetar al adolescente, ¿no? Y hacer preguntas abiertas, incluso hablar de temas que para ellos les es cercano y fácil comentar, ¿no? ¿Qué te pareció el partido? ¿Te gustó el partido de la U de ayer? ¿No? ¿Qué te parece el concierto o la canción última de Shakira? No sé, temas así. O un TikToker o sobre los juegos en línea. Ustedes que son más jóvenes, es más fácil, ¿no? Hablar de esto y así pueden ustedes romper el hielo y hacer que el adolescente hable. Qué intereses tienen es importante, ¿no? Hay adolescentes que, por ejemplo, luego de atenderlos a ustedes, voy a tener una consulta privada más tarde con Alejandro. Alejandro es un chico hijo de médicos que no socializa mucho, pero él es muy bueno en el tema de la máquina, de los juegos. A mí me he instalado en mi máquina algunos juegos y por ahí es donde yo logro que él pueda romper esa dificultad que tiene de comunicarse, ¿no? Y a través de esta enseñanza que él me hace de algunos juegos, etcétera, he logrado poder socializar, de modo tal que Alejandro, él mismo pide las consultas para avanzar un poco sobre esta habilidad social que la tiene baja, ¿no? Bien. Cuando estás examinando es un muy buen momento para acercarte y conversar, ¿no? No me acuerdo si con alguno ya de ustedes o con el grupo anterior, a veces me acercaba y encontrábamos marcas de autolesiones, a veces me acercaba, como hay un biombo en todo consultorio de adolescentes, le preguntaba más cercanamente si quisiera quedarse más tiempo a solas conmigo, o ya tienes novio, ha tenido relaciones, temas que a veces delante de los padres no lo quieren decir. Y después de hablar con el adolescente durante cierto momento, pero dándole mucha importancia a lo que el adolescente habla, recién usted entrevista a los padres, ¿no? Facilita una discusión en cuestiones importantes de la adolescencia, como les digo, en el caso que vi el día feriado, tuve que hacer pasar a los papás, tuve que estar con los tres, ¿no? Con la adolescente, con los papás y comentarles, ¿no? Que Luciana, para ella es muy importante. A ver, dile, por favor, mi paciente, digamos que se llame Carolina. Carolina, dile a tu papá, a mamá, cómo te afecta este comentario que ellos hacen de Luciana, ¿no? Entonces usted va mediando, porque los padres no saben cuánto esto le está afectando, ¿no? Y después decirles, ¿no? Ella está logrando autonomía y es un derecho de ella escoger sus amistades. La historia clínica adolescente es peculiar. Ustedes han estado usando la historia clínica pediátrica, donde pone mucho énfasis en la parte prenatal, natal y postnatal inmediata, por ejemplo, ¿no? En adolescentes no. En adolescentes lo más importante son algunos antecedentes personales, pero sobre todo, digamos, si en algún momento consumió drogas, si hubo accidentes, si ha estado en tratamiento de niño, tratamiento psicológico, ¿no? Un problema psicológico no solucionado en la niñez va a ser peor en la adolescencia, ¿no? Por todos los cambios que hemos hablado. Entre antecedentes familiares importantes, descartar las metabólicas. La última vez que hablamos, estas son las patologías que más prevalecen en la adolescencia. Preguntar también sobre violencia, sin temor, pregunten si hay violencia en sus casas. Recuerden que son chicos ya que hablan, que a solas pueden comentarles a ustedes la violencia entre los padres, la violencia con sus hermanos, la violencia con él, ¿no? Preguntar si hay consumo, sexo, etcétera, que son importantes para la historia del momento actual que tiene el adolescente, ¿no? Grado de instrucción de los padres, con quién vive, antecedentes psicosociales del adolescente, ¿no? Cómo va su rendimiento escolar,
Y ya vamos a ver por qué es tan importante esto. Ayer lo tocamos un poquito, dijimos que había factores de riesgo y factores de protección. Y no sé si recuerdan que entre los factores de riesgo estaba el bajo rendimiento escolar. Entonces, preguntarles cómo va tu rendimiento es importante. La vida social, ¿no? Si se siente aceptado por el grupo, qué hábitos tiene. Esta es la historia clínica adolescente que el Ministerio de Salud nos obliga a realizar, ¿no? Salud sexual y reproductiva, el IMC, la talla para la edad, ¿no? Y en general voy a volver a desglosar esta historia, pero muy rápidamente, en datos personales. Esto es importante, recordar que pueden encontrar ya adolescentes casadas, ¿no? Hay adolescentes que ya trabajan, acá también en ocupación. En antecedentes personales, no se olviden de pesquisar las vacunas del adolescente, si ha tenido o no algún antecedente de importancia como consumo, ya lo hemos dicho, o apoyo psicológico. En la familia, pesquisar todo lo que es síndrome metabólico, antecedentes psicosociales personales del adolescente, y un examen clínico común por sistemas, total, pero hay que ponerle énfasis al diagnóstico nutricional, a la presión arterial, por todo lo que hemos hablado. Tiene que tener evaluación de Tanner sí o sí o sí, ¿no? Porque ya hemos hablado que el crecimiento y desarrollo está ligado a tu evaluación de Tanner. Una evaluación postural a través del test de Adams, ver su agudeza visual, también ya hemos explicado, el globo ocular también se elonga y puede haber dificultades, la agudeza auditiva, importante porque también hay disminución, ahora más que usan tantos audífonos, etcétera, es importante pesquisarlo porque está unido el rendimiento académico y un examen clínico general completo y por sistemas. Nosotros usamos las tablas de CDC, ¿no? Los percentiles, ¿no? Ahí está el percentil de IMC y el de talla para la edad. En realidad, en adolescencia, debajo del 5º percentil en IMC es un paciente adelgazado, del 5 al 85 percentil es adecuado, del 85 al 95 es sobrepeso y más del 95 percentil llamamos obesidad. Y en talla para la edad, debajo del 5º, una talla corta, del 5º casi al 95, al 95 adecuados y más del 95 talla alta. ¿Por qué es diferente la clasificación que se le ha dado a ustedes de pediatría? Porque ya les he dicho, en esta edad, sí las influencias raciales, genéticas, familiares, nutricionales, hasta de altura, van a darnos la talla final. Entonces, no es que es un desnutrido crónico porque están dando en 5º percentil, es porque es bajo, porque la talla familiar anda en 5º percentil. No se olviden de evaluar el Tanner, eso también ya les presenté. Es importante que si no lo memorizan, por lo menos que lo tengan en una tabla cercana en su escritorio, porque no pueden hablar de crecimiento, desarrollo, ni dar un pronóstico, ni un diagnóstico si no le hacen el Tanner a su paciente. La evaluación psicosocial, que es parte del examen clínico también, está basada en el test de habilidades sociales. Este test de habilidades sociales no lo toma la psicóloga, lo tomamos todos los médicos que trabajamos en adolescencia. Y es un test que involucra más o menos 32 preguntas y uno puede evaluar cómo está nuestro adolescente en autoestima, en comunicación, en asertividad y en toma de decisiones. La evaluación de cólera, irritabilidad y agresión también es un test muy útil, es para este grupo etario y es sobre todo para distinguir si este muchacho es un adolescente que tiene solamente estos momentos de cambio de ánimo que se ha manifestado o ya es un adolescente irritable, ¿no? Que tiene una patología más allá, porque hay patología también de conducta. Entonces, para eso no sirve, para eso no sirve.
Hay tamizaje de violencia y el SQR, que lo usamos para distinguir si hay o no hay en este adolescente un tema de salud mental serio. Recuerden que en esta edad es donde debutan también las enfermedades mentales. El plan de trabajo que debe salir de la evaluación tiene que ser un plan de trabajo individual y tiene que tener consejerías. Las consejerías lo hacemos los médicos de adolescentes. Las consejerías las deben hacer ustedes cuando estén atendiendo adolescentes en su posto a centro de salud, ¿no? Una consejería familiar vital, porque ya les he dicho que la familia también está en crisis, y un trabajo colectivo a través de talleres, sesiones educativas. Muy bien. La atención del adolescente comprende la entrega del paquete integral y para ello se siguen los siguientes pasos. Hay que captar al adolescente, que es bien difícil, colegas, ellos no suelen venir al hospital. Hay que introducirlos al sistema de admisión y brindar una atención integral que puede ser dentro del hospital o fuera del hospital. Y el colegio es un muy buen espacio para poder hacerlo, ¿no? Hay que captar adolescentes. Había incluso cuando yo me formé en los diplomados, nos decía que teníamos que ir, no nosotros exactamente los médicos, pero sí el equipo multidisciplinario a los centros deportivos, a los colegios, donde se encuentran adolescentes y poderlos captar y luego introducirlos al sistema de salud, ¿no? Y para poder hacer una evaluación integral completa. El trabajo intramural es dentro, obviamente, del establecimiento. Yo la última clase les enseñé cómo es un caminito dentro del hospital. Ya no es solamente atender la demanda, sino es cuidar. Y ahí donde se ve la atención preventivo-promocional del adolescente. Ya no solamente es atender la demanda, sino también prevenir y promocionar. Un trabajo que consiste, como ya digo, todo lo que es el diagnóstico nutricional, incluyendo la presión arterial, y también la entrega de paquetes que lo hemos revisado en la clase anterior, que tendría que ser exactamente la solicitud de estos análisis. Afuera se trabaja básicamente con los sectores. Es muy difícil que un médico solo pueda trabajar el tema, digamos, pobreza, el tema de la parte también colectiva, ¿no? De la falta de saneamiento. Tiene que haber, o también entrar a los colegios, ¿no? Tiene que haber un trabajo multisectorial o intersectorial, creo que es la palabra, donde ustedes puedan tener la opción de ingresar a estos espacios y poder hacer verdaderamente un trabajo directo con el adolescente, ¿no? Y hay otras estrategias acá como las familias fuertes que enseñan a los padres cómo tratar al adolescente, hay instituciones educativas saludables, hay municipios saludables. Con estos trabajos extramurales tal vez podríamos fortalecer la captación del adolescente. La familia, esto es básico, ¿no? Es una unidad importantísima en el trabajo de adolescente. Es el espacio donde el adolescente se socializa antes de salir afuera. Pero si la familia no tiene recursos, no tiene estrategias, no es una familia funcional, lejos de ayudarle al adolescente a salir adelante y tener factores protectores, al revés, lo empujan al riesgo. Entonces, la familia es un escenario importantísimo de intervención, al igual que los colegios y la comunidad. Los paquetes de atención, perdón, creo que recién hoy día les estoy mencionando, les decía que hay un paquete básico. Este es un tema que me gustaría que le pongan el ojo, porque es muy importante saber qué es lo que tengo que hacer con un adolescente, ¿no? Y lo mínimo que tienes que hacer es identificar factores psicosociales. Esto lo puedes hacer con los test de habilidades sociales, una evaluación de Tanner. Bueno, si sospechas embarazo, hacer los análisis, ¿no? Entrega de métodos anticonceptivos y una evaluación nutricional antropométrica, peso, talla,
IMC, talla para la edad, IMC para la edad del sexo, y si no lo tienes, cintura abdominal, un perímetro abdominal, una cinta métrica no te debe faltar en el bolsillo, y con eso puedes ayudarles a hacer su diagnóstico nutricional. Ver la agudeza visual, ver la hemoglobina, ya te enseñé el nivel de anemia que tenemos en adolescente, dar hierro preventivo y vacunar, ¿no? Y dar consejería. Mira tú que más que hacer mucho en la parte biomédica es dar prevención. En el primer nivel enfatizamos la consejería en salud mental, en salud nutricional y en salud sexual reproductiva. Pero no creas que solamente se debe hacer eso en el primer nivel. En un hospital se debe sumar, colegas, el paquete básico a este paquete completo. ¿Y qué suma? Por eso que comienza con la cifra 15, cuando ya hemos hecho todo esto, 11, 12, 13, 14, y nos vamos para el paquete completo, la 15. Debemos hacer todo esto que está acá, que son nuevamente asesorías nutricionales, evaluación psicológica, evaluación psicopostural, es un examen clínico completo, ya te exige que le pidas análisis. ¿Y qué análisis son obligatorios? Son estos que están acá. Y cuando trabajas en un instituto, no es que ya no debes hacer consejerías de salud mental o nutricional o de salud sexual reproductiva, al revés. Haces todo el paquete básico más el paquete completo, vale decir, pides toda la analítica, aparte de la demanda por la cual está entrando a este instituto, que generalmente son ya muy complejos. Es un paquete especializado de atención integral. ¿Cuál es la conducta a seguir de forma más o menos ordenada para ustedes? Primero, debes ver el motivo de consulta. A veces el motivo de consulta nos parece tan banal y decimos, esto no puede ser el motivo de consulta, que me venga porque la mandó la profesora, porque, digamos, simplemente va a entrar a un equipo deportivo y le obligan que tenga una evaluación médica, ¿no? Entonces, hay que buscar, hay que saber su motivo de consulta, pero hay que hacer la evaluación integral. Y ahí en la evaluación integral te encuentras con la verdadera razón de la demanda, que puede ser depresión, inicio de sexo, o sea, familia disfuncional, violencia, etc. Elaborar un plan de atención integral, ejecutarlo y hacer un seguimiento. Y más o menos esta es la secuencia. Primero, evaluar, hacer una buena historia clínica, definitivamente con todo lo que les he hablado, los antecedentes y por dónde ir focalizando, y hacer inicialmente una evaluación de crecimiento, desarrollo y estado nutricional. Luego una evaluación de Tanner, ver la agudeza visual, evaluar la agudeza auditiva, una evaluación postural, una evaluación psicosocial con el test de habilidades sociales, el tamizaje de violencia, un cribado de depresión, identificar factores de protección y de riesgo, que ya les voy a enseñar cómo se hace. Acá está pues el crecimiento, desarrollo, las funciones vitales, no se olviden, por favor. A veces nos hemos acostumbrado solamente a tomar a los niñitos y nos olvidamos del adolescente. Pongo énfasis en la presión arterial, ¿no? De funciones vitales. No se olviden que hay que tener un espacio a solas con el adolescente para que él pueda tener esa confidencialidad y hablarnos de su real problema. Hacer la evaluación de Tanner, es importante hacer la evaluación de Tanner, ya ustedes tienen la tabla de Tanner, tienen que ver si es un Tanner 1, un Tanner 2, etcétera, ya sea con el test para mujercitas de mama y para varones con el orquidómetro de Prader, ¿no? Esta es la secuencia del examen clínico. Y luego no te olvides que existen maduradores tempranos versus maduradores tardíos. Esto también lo hemos hablado como variante de la normalidad, colegas. No es patología, es variante de la normalidad. Evaluar la agudeza visual, ¿no? Evaluar la agudeza auditiva.
No es con la verdad que el dibujito no me ayuda mucho, es sobre todo saber si escucha, ¿no? Si escucha. Uno le tapa el oído, uno se pone detrás de él, le da una orden en voz baja y si lo hace, levanta la mano, levanta un pie, etcétera. Y si el chico lo escucha, no hay problema, pero hay que hacer esa evaluación de agudeza auditiva, una evaluación postural, sobre todo para descartar escoliosis, que es muy frecuente en el adolescente. Ya lo hemos hablado, que es básicamente por la elongación, por la rapidez del crecimiento, por esa postura encorvada que suelen tener. Hay que hacer un test de Adams. Y un examen clínico completo, cercano y hacer preguntas es un buen momento para que ustedes puedan tener alguna data que no hayan podido sacarlo delante de los padres. Un poquito también quiero comentarles sobre telesalud. Para mí mi experiencia ha sido muy buena en época de pandemia. Yo seguí trabajando a través de telesalud con adolescentes. Ellos están muy familiarizados con el celular, con la laptop, con el Zoom, etcétera. Es una muy buena manera de llegar al adolescente, ¿no? Es un acercamiento del médico desde un espacio ajeno hacia el adolescente. Recuerden que el adolescente generalmente es sano, pero enferma por la conducta. Entonces, una intervención a través de telesalud y un seguimiento a través de esto es muy favorable. Mi experiencia ha sido buena y en general, ¿no? Más que en pediatría, más que en los chiquitines, ¿no? Porque con los chiquitos hay que tener mucho ojo clínico, mucho examen clínico, porque ellos no hablan, pero el adolescente habla y está familiarizado al uso de las redes, de las máquinas, ¿no? Las condiciones son tener una escucha activa, la confidencialidad, ya les he explicado, es vital, ¿no? Privacidad, integralidad y enfoque de derechos. Es su derecho de él de poder exigir una atención médica y que ésta sea confiable y confidencial. El acceso a la consulta médica sea un beneficio y no un obstáculo, ¿no? El adolescente es muy difícil de traerlo a consulta. Así que uno no debe poner ninguna traba, al revés, debe ser muy empático, muy de puertas abiertas, dejarle siempre la puerta abierta. Incluso los que trabajamos con adolescentes tenemos que ir a buscarlos en sus espacios, porque ellos no son conscientes, ni ellos ni de sus padres, que ya están en problemas de salud serios, ¿no? Finalmente, quiero enseñarles este instrumento de evaluación de enfoque de riesgo que está basado en una mnemotécnica que se llama HEADS, ¿no? Y esta es una consulta una mnemotécnica que te va a ayudar a ti y a todos a pesquisar datos de riesgo o de protección en estas áreas. H de hogar, E de educación, A de actividades, D de drogas, S de sexualidad y S de suicidio. HEADS. Y es solamente una mnemotécnica porque no te puedes olvidar de preguntarle a su adolescente y saber si en la A de actividades tiene riesgo o protección, si en la S de sexualidad tiene riesgo o protección. Porque ya les he dicho desde la clase anterior, parte de nuestro trabajo es detectar los factores de riesgo, los factores de protección para evitar que el adolescente entre en una conducta de riesgo. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera pesquisar si este hogar es un factor de riesgo, un factor de protección, le pregunto, ¿con quién vives? ¿Qué adultos son importantes para ti? ¿Te sientes seguro en tu hogar? ¿Por qué no? Si él me dice que tiene relaciones positivas con los adultos, no estoy diciendo si vive con papá o mamá, sino con quién él vive, con la abuela, con la tía, en el centro de cuidado adolescente, el tutor le parece el confiable, es un factor de protección, ¿no? Pero si me contesta, mire, doctora del Solar, yo soy el que está a cargo de mi familia porque mis padres son ausentes, ¿sabe qué, doctora? En mi casa hay mucha violencia y abuso físico, este hogar no es un factor de protección, es un factor de riesgo.
Vamos a ver si queremos investigar sobre educación, ¿no? Yo le preguntaría educación o empleo, ¿no? Una pregunta que siempre hago es rendimiento escolar. No sé si estará acá, pero para mí rendimiento escolar es básico para saber si es un factor de riesgo o de protección. Y otras preguntas podría ser cómo consigues dinero para lo que necesitas, ¿no? Si me dice que es parte de lo que es su mesada del papá o tiene una adquisición honrada y buena, no es un factor de protección. Pero si me dice, pues, que está en otras conductas, ¿no? Sí, como delinquir, ese es un factor de riesgo. Por ejemplo, acá, ¿no? ¿Cómo te ves de acá a 10 años, ¿no? En el futuro, ¿no? Tiene una visión negativa del futuro, es un factor de riesgo. Y si tiene esperanzas en el futuro, es un factor de protección. Haces deportes, si no lo hace, factor de riesgo, si lo hace, factor de protección. Consumo de drogas, ¿qué piensa? A veces preguntarlo directamente no va bien, es mejor preguntar, ¿tus amigos consumen drogas, no consumen? Y ver cuál es su posición de él ante esta situación, ¿no? Igual con la sexualidad, ¿no? ¿Alguna vez has tenido sexo sin utilizar preservativo? Pregunten, ¿no? Los adolescentes, a pesar que conocen que puedes contagiarte, puedes embarazarte, a pesar que tienen a veces el condón a la mano, han ido preparados, en el momento no lo utilizan. Entonces, eso es un factor de riesgo, ¿no? Y ver si tiene un factor de protección. Te dicen, no, yo no tengo intenciones por el momento, doctora, de tener relaciones sexuales. Está postergando, es un factor de protección. Igual con el suicidio, no tengan temor de preguntar si ha pensado en la muerte, si has pensado en suicidarte, porque a veces nos sorprende en que es muy frecuente en el adolescente y no es porque es, digamos, a veces tanto que sea depresión sino que se convierte como una moda. La otra vez salió una noticia no tan cierta de un adolescente que estaban tomando pastillas para ver quién se duerme más y tuvo por ahí, se sospechó que fue inducida a tomar de más y tener un final de pérdida de conocimiento y convulsión. Pudo ser una buena historia porque dijeron que en las redes sociales se estaba haciendo esto como una moda. Después la prensa habló de un ACV, etcétera, todavía está en estudio. Pero es cierto, si un adolescente está muy pegado a las redes y esto es una nueva costumbre, una nueva forma de mostrar su valentía o de meterse a un riesgo que le puede llevar a la muerte o al suicidio, a pesar que de repente no necesariamente esté tan deprimida. Ok, creo que con esto termino. No sé si hay alguna pregunta. Esta clase, sobre todo, quería enseñarles a ustedes cómo se puede evaluar a un adolescente. Toda la teoría que se dieron en los 2 primeros días se puede llevar a la práctica. Se puede llevar a la práctica con una buena historia clínica, que no es la clásica historia clínica que ustedes suelen tener, sino es una historia clínica diferente que se usa en adolescencia y entrando con el HEDS para ver prevención y factores de riesgo y factores de protección en el adolescente. ¿Alguna pregunta, colegas? Doctora. Buenas Sí, te tardes. escucho. Hola. Cuando detectamos conductas de riesgo en los pacientes adolescentes, en el caso que hayamos hablado solo con el paciente, ¿cómo se trataría ese tema con los padres? ¿Tendría que estar el adolescente presente o de preferencia, no sé, hablarlo solo con los padres? Digamos, hazme un poquito más cercano. Digamos, si el factor de riesgo que tú encuentras en la confidencialidad
pone en riesgo la vida del adolescente, vale decir, te dice que sí, ha pensado en suicidarse, sí, en algún momento estuvo tan triste que pensó tirarse de ahorcarse, etcétera, el suicidio, la muerte, o etcétera, algo así, sí tienes que romper la confidencialidad, le dices, ¿sabes qué? Te dije que yo iba a romper si está en riesgo tu vida y en esto que me estás comentando, tu vida está en riesgo, tengo que decirlo a tu papá. Pasan los padres y se lo dices tú y el adolescente también asienta la cabeza y confiesa. Pero si es algo tan, en tu confidencialidad te dice que tiene un novio, que está pensando tener sexo, etcétera, y tú puedes hacer una consejería preventiva, no tendrías que romper la confidencialidad. No sé si te contesté o quedó claro. Solo se rompe la confidencialidad cuando está en riesgo su vida. Si no, no deberías romperla porque pierdes al paciente. Te conviertes en la tía que uno le contó algo y la tía lo difunde sin mayor pudor. Y tú lo que necesitas es seguir trabajando con este adolescente. Muy bien. Ok, doctora, gracias. A ti. ¿Alguna otra pregunta? Parece que ya no hay. Todo bien. Muy bien. Entonces nos vemos el lunes. Te dije